Hola, hola. Hoy un nuevo episodio de mi podcast Reescribiendo Historias, este proyecto que me tiene enamorada. Realmente ha sido un camino bellísimo durante este año. Ya 17 episodios consecutivos que nada más lo digo y me emociono. Ha sido grandioso y quiero darles las gracias por conectarse cada semana. Espero, bueno, seguir agregando valor, seguir compartiéndoles herramientas, historias de mujeres espectaculares que conozco hoy con una invitada muy, muy especial. Es una colega muy querida que admiro muchísimo. Es mi amiga personal. Es Débora Meléndez, una profesional del área del desarrollo del talento humano con más de 20 años de experiencia. Débora también es coach, es facilitadora profesional, presencial y online, y es alguien con una historia de resiliencia, acompaña equipos de trabajo, líderes, y en ese proceso de acompañamiento, pues entrega herramientas muy valiosas que nos invitan a conectarnos con nosotros mismos para lograr esas cosas que queremos lograr desde lo que es importante para nosotros, desde lo que es prioritario y merece nuestra atención. Traigan papel y lápiz para este episodio porque se van a llevar herramientas de lujo, lindas y bellas, para ponerlas en práctica y explorar y explotar todo su potencial para crear vidas más plenas y felices. Así que espero lo disfruten, nos dejen sus comentarios y luego lo compartan con su gente querida. Bueno, bienvenida, Débora, querida de mi corazón, mi amiga, mi compañerita de campamento. Qué gusto tenerte en este espacio tan especial, en mi podcast, Reescribiendo Historias. Hoy pues compartiendo un poco de tu historia con todas estas personas extraordinarias que semana a semana se conectan en este espacio para tomar ideas, herramientas, tips de cómo comenzar de nuevo, reinventarse y avanzar. De verdad, colega, bienvenida. Gracias por tomarte el espacio para compartir el día de hoy con nosotras. ¿Cómo vienes a este espacio? Bueno, Bonita, cuéntanos. wow, Ana, Anita feliz, amiga querida, colega, una mujer a quien admiro muchísimo. Primeramente, quiero darte las gracias. Me siento honrada y me siento feliz de estar acá en este espacio. He visto pasar a maravillosas mujeres y el hecho de poder estar aquí, pues no solamente me complace, sino me hace sentir, wow, muy honrada. Gracias por este espacio. Bueno, y aquí estoy para contar un poquito de esa historia, de cómo esa historia forma parte y alimenta lo que, bueno, hoy en día eh, me hace ser quien soy. Qué bueno, amiga, qué bueno. Y fíjate que justo has mencionado un punto clave dentro de este espacio y es precisamente conectarnos con nuestra historia. Es una de las premisas de este podcast porque sucede que muchas veces nosotros subestimamos nuestra historia, no le damos el valor que tiene porque pensamos que si hubiésemos nacido en otro lugar, que si nuestra familia fuese diferente, que si las cosas no hubiesen sido como fueron, en fin. Entonces desestimamos cosas realmente valiosas que han pasado en nuestras vidas porque tal y como lo describe, justo hoy estamos aquí y somos quienes somos gracias a ese recorrido que como quiera que sea que hayamos tenido, pues nos ha traído hasta el día de hoy. Entonces, qué bueno comenzar por allí porque la idea, como les comenté al inicio, pues Débora es experta en el área del desarrollo del talento humano con más de 20 años de experiencias, además acompañando líderes, equipos de trabajo, con todo pues una formación y todo un recorrido en esa área. Y qué bueno que
que nos puedas pues compartir cómo fue ese inicio de tu carrera, cómo han ido transcurriendo esos diferentes desafíos que sin duda se te han presentado, porque es fácil ver el resultado al final y ay, todo se ve así como que tan chévere, pero realmente sabemos pues que todo ha implicado pues una trayectoria, un esfuerzo, una cantidad de situaciones superadas y logradas, ¿no? Entonces, pues la idea es que nos hables un poco de eso, Débora. Sí, Anita, y dices algo muy clave, rescato de lo que justamente acabas de comentar. Qué importante el tener presente y tener a la vista ese recorrido que hemos realizado, esa ruta que hemos transitado, que ha estado sin duda llena de desafíos, llena de momentos gratos y momentos difíciles, y que si bien en ocasiones hemos podido llegar a sentir o sentimos que esto es muy cuesta arriba para mí, o esta situación está siendo difícil, o cómo es que en este momento no se están presentando las cosas tal cual como las planifico, de pronto puedo sentir que no tengo las herramientas, de pronto creo que puedo requerir más. Entonces, si miro todo ese recorrido, todo lo que he sido capaz de lograr y no solamente a nivel individual, desde mí, ¿no? Hablando como en primera persona, sino de cómo en ese recorrido he sido capaz y he sido posible impactar a otras personas. Entonces, mm, desde allí, esa historia que estás dibujando en ese lienzo puede llegar a tener un sentido distinto al que quizá no estás viendo con claridad. Porque entonces allí en esa historia, cuando nos conectamos con lo que somos, hemos sido capaces, con lo que hemos podido generar, con el aporte que hemos podido brindar, con lo que hemos aprendido, sumamente importante. Entonces, sin duda alguna, eso nos permite conectar con todo el aprendizaje personal que hemos tenido, con todos esos recursos que conocimos en algún momento y que fuimos capaces de identificar y seguir puliendo, seguir transformando, seguir potenciando, y otras cosas que también pude haber conocido de mí en ese trayecto, en ese recorrido, y que decidí que en este momento no las quiero presente porque no son productivas o no son útiles para mí. Es parte de lo que en este momento puedo considerar como una de las cosas importantes de conectarte con esa historia, con tu origen, imaginando o vislumbrando eso que fuiste hace 5 o hace 3 años, hace 3 meses, hace 5 años, hace 10, hace 20. Nunca somos los mismos. O sea, yo hoy ¡Wow! no soy la misma de lo que fui ayer. ¡Qué tremendo! Qué tremendo mensaje, Débora, porque fíjate que justo ayer estaba leyendo una publicación en LinkedIn que decía, la comparación es la muerte del éxito. Decía yo, wow, me llamó Mm, mucho la atención el título y entonces wow. comencé a leerlo y justamente el autor hablaba de eso, de que nosotros vivimos en una eterna comparación, sobre todo en este mundo ahora de las redes sociales, donde todo el mundo muestra la cara más bonita, el momento más bonito, todo y todo pareciera tan perfecto, tan espectacular que por supuesto cuando tú empiezas a estar comparándote permanentemente con el otro, pues quizá siempre te vas a ver minimizado, pero es que verdaderamente la comparación está en quién eras tú hace 3 meses. Como dices tú, hace un año, hace 2, 5, 10, 20, porque nunca somos los mismos. O sea, de verdad que es que en cosas obvias, sencillas, hay aprendizajes tan profundos de Borash y me encanta que las personas que puedan estar viendo este espacio en este momento, amigas, señoras, damas latinas del mundo, por favor,
tengan presente que nunca somos las mismas, que hoy puede ser un excelente día para detenerte y decir, ok, como entonces ahora no soy la misma que ayer, mañana puedo incluso con más conciencia, de manera deliberada, construir otros resultados. Qué genial, me encanta. Totalmente, Anita, y eso, a ver, no es algo que traigo como reflexión o algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo y por eso entonces tengo una vida exitosa y logro todas las metas tal y cual me las propongo. Eso es algo de lo que he tenido o he obtenido como insight, como ese darme cuenta de hace unos años muy corticos para acá. Y eso, indudablemente, ha hecho que la amabilidad, la celebración y el disfrute también estén presentes en ese recorrido. Si bien a partir de lo que ya hemos construido y de lo productivo y provechoso que pudo haber sido o puede estar siendo eso para nuestro momento actual, bueno, cómo a partir de allí puedo seguir construyendo lo que quiero para mi futuro, de corto, mediano o largo plazo. Qué bueno, fíjate que hablas de tres aspectos interesantísimos: amabilidad, celebración y disfrute. Y disfrute. Cuéntanos, vamos a desmenuzar esos tres aspectos que me parecen bien interesantes y que yo he tenido la oportunidad de conversar bien profundo contigo sobre eso, y me parece genial poder entregarle a la gente, bueno, ¿de qué va eso de la amabilidad, por ejemplo? Sí, y qué bueno, me encanta que lo desmenucemos porque en la medida que, a ver, la amabilidad puede significar para mí o puede tener un significado distinto al que puede tener para ti. Estoy segura que cuando quienes estén viendo esto, quienes nos estén escuchando, puedan conectarse con lo que evoca y hace sentido o hace conexión con la amabilidad, porque quizá lo que hemos venido, lo que hemos venido conociendo como esa amabilidad es cuán amable y cuán importante es que sea amable con otros. Hacia Eso es afuera, muy ¿verdad? Con el hacia otro. afuera, de Ujú, mí hacia afuera, como yo soy exacto. amable, cómo yo hago o cómo yo pongo en manifiesto mi amabilidad para que otros estén bien, otros estén satisfechos, otros cumplan sus sueños. Ahora, ¿qué pasa si invierto esa proporción de manera tal que ese invertir signifique incluso una proporción o un porcentaje mayor? Es decir, que esa amabilidad sea de un porcentaje más alto para mí. Pues en la medida de que la amabilidad conmigo esté presente en mi vida, voy a ser capaz de brindar mayor amabilidad para otros. Porque esa amabilidad puede verse representada en, por ejemplo, escucho mucho en los espacios de acompañamiento que brindo, muchas de las cosas que se hace presente o con mucha frecuencia, quiero decir, es, bueno, es que soy un procrastinador, soy una procrastinadora. Entonces, cuando eso lo descomprimimos y lo desmenuzamos, esa persona se da cuenta, y bueno, yo también lo pude identificar así. O sea, ¿qué pasa si en lugar de pensar que soy una procrastinadora, me doy cuenta que llevo una jornada estoy en un proyecto quizá, y llevo una sobreexposición de trabajo? Además soy madre, además soy hija, además tengo que cumplir un montón de compromisos y algo que sé que debo hacer no necesariamente es lo que quiero hacer. Por ejemplo, algo que debo hacer, pues por distintas razones, el tiempo que dispuse para eso, o el horario que dispuse para eso, o las condiciones que dispuse para atenderlo, bueno, no son las que son realmente la que responden a lo que es amable, a lo que significa ser amable conmigo mismo. Eso hace entonces que, bueno, me aleje de eso que no es productivo para mí. Y entonces, inconscientemente, bueno, tu cuerpo te pide, a ver, quiero descansar, quiero comerme un helado. ¿Sabes qué? Lo que me gusta es cocinar en mi caso. Yo en lugar de, en algún momento, en momentos que he tenido episodios de, como yo le llamo, bajoneo.
me siento así como bajoneada. Y resulta que una de las cosas que a mí me inspira, incluso me conecta con el flow, es cocinar. A ver, cocinar en mi casa para mí, para mi familia, crear, inventar, y eso me relaja de una manera tal que hace que, acompañada quizá de otras cosas o de otras herramientas, sobre todo de ese autoconocimiento, de ese conocimiento que tengo de mí, sé qué es lo que realmente puede hacer que yo brinde la atención necesaria, indudablemente ese compromiso que tengo, que también es importante para mí. Entonces, es como en rescate cuando incorporo la amabilidad conmigo en las cosas que hago, en las cosas que decido, en esas acciones que tengo, en esas respuestas para otros, es como estar en equilibrio. Al final, termina generando resultados, si eso es lo que buscas, de forma amable. Ok, fíjate que nos compartes, por ejemplo, el tips de que en tu caso cocinar es algo que te conecta con el bienestar, con el flow, con la tranquilidad. Entonces, por ejemplo, para tú ser un poco más amable contigo misma, buscas cosas que te hagan sentir bien, ¿verdad? Cocinar es una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, Por ejemplo, qué otras cosas pudiéramos quizá recomendarle a la gente, entendiendo que la amabilidad puede, como tú bien decías, se puede interpretar de manera distinta cada persona? ¿Qué otras prácticas pudiésemos tal vez recomendar como posibilidades de generar más amabilidad hacia ti misma? una cosa que a mí me parece súper útil es la auditoría, vamos a llamarle incluso en este momento la auditoría de la amabilidad conmigo, en Ay, eso me donde gusta, auditoría de la amabilidad. Agarren datos se que me estoy acaba, se me anotando acaba de también. ocurrir. Ay, qué chévere. Yo también lo voy a aplicar porque es que yo pienso que además eso es muy funcional y muy provechoso y te nutre mucho en la medida que tú incorporas esas cosas que disparan y te hacen recordar lo valiosa que eres. Y si aplicamos entonces esta auditoría de la amabilidad, vamos a reducirlo, a concretar en ese nombre, la auditoría de amabilidad para conmigo, por supuesto, y al final de la semana, vamos a llevarnos al plano semanal, reflejo, trazo en esa hojita que tengo por allí, o en el cuaderno, o en el teléfono, en mi blog de notas, un aspecto que merezca ese gesto de amabilidad para conmigo. Entonces nos vamos a encontrar, si lo llevamos a un plano semanal, de 5 declaraciones o 5 insights, como yo lo llamo, de eso que puede generar como un efecto de reencuadrar, de transformar, es como cambiar el switch Ok, de algo que esté asociado a algún momento del día, en donde, bueno, ¿cómo lo cambiaría? Por ejemplo, hemos escuchado hablar de muchas recomendaciones sobre la productividad, y en eso entonces hemos escuchado seguramente, y más hoy en día que nos manejamos mucho en ambientes digitales, en donde sin darnos cuenta pasamos mucho tiempo en sobreexposición a la pantalla, y como tengo mil cosas que hacer y como quiero que el día tenga 3 días a su vez, no sé, muchas horas, entonces quiero tomar agua, aun y cuando lo recomiendan para efectos de la productividad, por ejemplo, con la pausa activa. ok. Esa pausa activa la puedo tomar para tomar un breve descanso, para tomar agua, para tomar cafecito, para ir al baño, para regular un poco el cuerpo, y aunque lo tengo consciente, no lo hago. Entonces, quizá con esa auditoría de amabilidad, yo puedo tener un registro palpable de eso que no estoy honrando, Ay, ¿sí? ay, ay. Entonces lo podemos ver así para que lo podamos comentar, para que quede acá comentado de manera más clara. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo del agua, porque todas nosotras, especialmente las mujeres, somos conscientes de la importancia de tomar agua, ¿sí?
Sí, Se ha hablado de los no sé cuántos litros al día. sí. Lo importante es que Ujú. desde esa estabilidad tomes el agua y generes esas acciones para que si sabes que eso es importante, eh, generes esa acción más que por un compromiso o más que por un reto, lo hagas con un propósito de entender o entendiendo y tomando en cuenta que en la medida que tú tomas agua mientras trabajas, te estás hidratando, le estás dando beneficios a tu Claro. cuerpo y en esa medida estás siendo amable contigo. Claro, porque estás cuidando tu Va a activo tomar agua. más importante, claro, tal cual. Y es que me parece tan interesante eso que nos compartes, la auditoría de la amabilidad, imagínate, porque es que vivimos tan en piloto automático, inmersas en la rutina, en los 50.000 compromisos, que me da mucha risa cuando tú decías ahora el tema de la procrastinadora, que la verdad quizás no soy procrastinadora, lo que soy es que exageradamente coloco en mi lista de cosas pendientes demasiadas actividades, me comprometo, le digo sí a muchas cosas, queriendo hacer demasiadas cosas a la vez, no entendiendo y no siendo consciente que mi día tiene 24 horas, que este cuerpito además necesita descansar, que necesita este ciertos cuidados y atención y que tengo diferentes roles que también tengo que atender y bueno, o sea, en la medida que yo pueda ser también consciente de eso, puedo ser también más consciente a la hora de sumar las diferentes actividades que voy a hacer. Entonces, Vistes en el clavo, Anita, porque una de lo siguiente que pudiera sumar algo que me parece sumamente valioso es priorizar. Es priorizar y eso, por supuesto, nos lleva a a tener claridad sobre lo que es importante para nosotros. Porque, bueno, estamos en un momento de ser multiproductivos, de generar multimetas, de lograr multiresultados y comprometemos no solamente el tiempo, comprometemos nuestra energía más de lo que realmente somos capaces de atender. Y no porque no seamos capaces propiamente como desde esa capacidad que tenemos, sino, bueno, por un factor tiempo, por el factor de lo que es realmente importante para ti, de cómo sí, está tu dinámica de vida en este momento, porque no, como no somos los mismos todos los días, sí. nuestras necesidades cambian, nuestro entorno cambia, nuestras prioridades cambian. Entonces, si nosotros nos enfocamos, y aquí un ejercicio sencillito que a mí me encanta y lo comparte aquí públicamente, ha sido muy útil, muy sencillo y muy útil a la vez, compartirlo con mis clientes, con mis coaches, es aplicar la técnica del 5-3-1 en donde yo establezco 5 cosas que son importantes para mí. Aquí tal vez lo podemos combinar un poquito con la matriz de urgencia, entonces, bueno, allí pudiéramos hacer otras más cosas, pero bueno, esas 5 cosas que están allí, porque en este momento son de importancia para mí, tienen valor, tienen prioridad y tienen una temporalidad para alcanzarse, para atenderlas, para cubrirlas. Y las establezco, las plasmo. Yo siempre voy a recomendar que este tipo de ejercicios sean de manera escrita, por Ok. esta conexión que hay entre el cerebro y el corazón al momento de accionar a través de la mano cuando escribo. Y de esas 5, eso que va a estar allí, esas 5 cosas que van a estar plasmadas allí como 5 acciones, pues de allí yo tomo las 3 que tienen prioridad para mí. Y de esas 3, bajo el mismo principio de lo que apliqué para las 5 cosas, pues voy a tomar una. Quiere decir que esa una cosa que tome luego de esa priorización que hice de la lista de 5, de la lista de 3, me voy a quedar con una, que es la que debe ser atendida y a la que debo prestarle realmente foco, atención y energía. Wow, qué interesante, Deborah. Y cuéntame algo. Por ejemplo, cuando planteas esa priorización de 5-3-1, ¿lo haces pensando en cosas macro, en cosas micro, en el día, en lo que vas a hacer en el día, en lo que vas a hacer en el mes, en el año, en mi década? O sea, más o menos cómo es esa dinámica en función del tiempo. No,
No tienes idea lo valioso de tu pregunta, porque lo puedes aplicar a todo, a todas las medidas. O sea, tiene, para mí, porque si lo llevamos a un plano macro de toma de decisión importante en tu Ok, vida, por ejemplo, generalmente pudieras estarte debatiendo con distintas posturas o distintas situaciones que se presentan en ese proceso de toma de decisión de algo importante y determinante en tu vida. Entonces allí puedes aplicar, puedes plasmar eso que viene sin necesidad de que sea tan racionalizado, sin necesidad de que la razón lo seque, sino plasmarlo allí, porque eso te va a ayudar a verlo, a que sea visible para ti. Y eso te va a decir, a ver, esto realmente es tan importante, es que esto lo puedo, incluso, quizá esto que estoy viendo como algo que puede generar conflicto y que forma parte dentro de las 5 cosas que estoy planteando o presentando allí como prioridad, porque estoy haciendo un ejercicio de priorización, quizá puede estar arropado o puede estar inmerso dentro de una de las 5 cosas. Y si es algo sencillo, pues es más, bueno, a veces lo sencillo, tomar decisiones sencillas no necesariamente es tan fácil, claro, ¿sí? claro. Pero si lo llevamos a la cotidianidad, no te imaginas, Anita, el nivel de liviandad que eso genera. Y además es una manera de educarnos, es una manera de estimular esa priorización desde lo que de verdad deseo y puedo atender. Wow, eso me parece tan importante, Débora, porque es que muchas veces se nos van los días, las semanas, los meses, los años, atendiendo mil cosas, resolviendo, ¿sabes? Apagando incendios continuamente en nuestras vidas. Y por eso es que justo este podcast va dirigido a mujeres que tienen 40 años, de ahí en adelante, porque llega un punto en que uno empieza entonces como a cuestionarse, ajá, ya va, pero así va a ser siempre. O sea, ¿cómo va a ser el resto de mi vida? Y eso que nos comentas es tan valioso porque hasta que yo no me detengo por un momento y puedo entonces empezar a mirar, bueno, pero ¿qué es lo realmente importante para mí? ¿Qué es realmente eso que le da sentido a mi vida? Porque finalmente el resto de la vida que yo voy a vivir, que al final no sé si son 10 años, si son 20, si es un año, si son 40 o lo que Dios o el universo tenga dispuesto para mí, no van a ser distintos a no ser que realmente yo tome acciones diferentes, tome decisiones diferentes. Y mucho tiene que ver con eso que yo elijo, que finalmente es importante para mí, porque a eso le pongo mi atención, mi foco, mi energía, y en función de eso comienzo a accionar. Puedo ser más amable conmigo, como tú bien lo dices, porque para llegar allí requiere un poco de conciencia, requiero madurez. Me parece tan interesante porque de la forma que nos lo muestra, eh, lo siento como digerible, lo veo como sencillo, que muchas veces es algo que a veces yo veo así como que, ay, pero es que eso de priorizar y lo más importante para mí a veces no es tan sencillo. Pero viéndolo así, pasito a pasito, como nos lo vienes mostrando, me parece que es bastante amigable, por decirlo de alguna forma. Es amigable y es digerible y es que es, en mi opinión, como bien comentas, en esta etapa de nuestra vida en donde tenemos seguramente muchas responsabilidades, muchas metas que queremos alcanzar, tenemos, bueno, un elemento que a veces nos desconecta de lo que realmente funciona para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un movimiento distinto, una esencia distinta. Tal Eh, cual. y ser amable, porque es probable que para personas que quizás están acostumbrados a generar, a estar montados en esa bicicleta constantemente, a generar o a tener la sensación de que constantemente son muy productivos, que, bueno, están orientados a resultados, quizá cuando hablamos de este término o cuando hablamos de este enfoque, ser amable contigo mismo,
quizá puede sonar muy soft, muy líquido, muy suave. Ahora, eso también es medible y eso también va a conjugar con cómo sea tu dinámica. Porque cuando yo, por ejemplo, en un momento, y voy acá a hacer un paréntesis de un anécdota, que en este momento es anécdota, pero para mí fue significativo, y es parte de lo que me hace darme cuenta de qué estaba haciendo conmigo, con mi cuerpo, y cómo eso al final impactó en lo que creía que estaba ganando tiempo. Para mí el tiempo es importante y para mí, bueno, de hecho el tiempo está considerado, se está considerando como una nueva forma de moneda. ¿no? Y, pero, mejor dicho, si ese tiempo lo consideramos como algo importante y estamos pidiendo que el día tenga más tiempo y no hacemos con ese tiempo que tenemos lo que realmente es de valor para nosotros, entonces, bueno, es más lo que estamos perdiendo, ¿sí? Dios. Sí. Tuve un episodio importantísimo hace aproximadamente 2 años, y bueno, tú lo conociste, tuve una lesión en un hombro que me inmovilizó de manera importante, no solo el hombro. Perdí mi rango de movilidad en un 80% Wow. y fue para mí un alto, obligatorio. Y lo que vino antes de eso, o lo que ocasionó ese alto obligatorio, es que se iba presentando el dolor, yo estaba atendiendo miles de cosas, quería estar en todo, quería estar presente en todos los proyectos que me llamaran, los que tenían sentido y los que no también. Estaba atendiendo miles de cosas y el cuerpo me iba avisando a través de un dolor, de una molestia, me acostaba extremadamente cansada, no eran 6 horas de trabajo ni 8, eran a veces 20 horas de trabajo Wow. sin hacer altos, prolongaba la hora de comer, de tomar agua, de ir al baño, y llegó un momento en que ese dolor se agudizó de una manera tal que tuve una bursitis importante en el hombro, que en ese momento incluso, porque además eso fue post pandemia, y se conoció mucho, parece que esa lesión se hizo muy conocida, muy presente, Se eh, an- popularizó. se popularizó y se conoció como el síndrome del hombro congelado. Wow. Finalmente, pues eso hizo que me tuviera que paralizar aproximadamente 6 meses, en donde la atención a mis actividades solamente las podía cubrir en un 10%. El cuerpo me dijo, stop. Entonces, sin duda alguna, allí me pude dar cuenta cómo la amabilidad estaba ausente en las cosas que hacía, en las decisiones que tomaba. Qué importante. Y fíjate que estamos tan conectadas porque yo justo te iba a decir, ajá, pero cuéntanos si de pronto recuerdas algún episodio en tu vida donde y sales tú con el tema de la lesión, que lo recuerdo, no, no lo tenía tan fresco, pero ahora que lo compartes, lo recuerdo. Y fíjate qué interesante. Cuántas veces nosotras le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, porque tengo, porque tengo, porque tengo, porque tengo que hacer, porque tengo que quedar bien, porque tengo que responder y nos sobreexigimos en forma desmedida hasta que llega un momento y el cuerpo dice, baja, y entonces te lo va avisando, porque te manda el dolorcito, pero no le prestas atención hasta que dices, bueno, ¿sabes qué? Stop. O sea, la cosa es que es hasta aquí. O cambiamos o cambiamos. Entonces, qué buena lección. Y bueno, ojalá que muchas, incluyéndome, de las personas que estamos conectándonos en este espacio y escuchándote, pues nos pongamos en ese espacio de reflexionar para accionar, porque solamente si lo dejamos en el pensamiento, ay, sí, hay que hacerlo, pero no accionamos, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, qué importante ser amables con nosotros, la auditoría de la amabilidad, ¿verdad? Priorizar qué es lo verdaderamente importante y bueno, la fórmula 5-3-1, ¿qué tal?
Wow, Débora, de verdad que te agradezco infinito, amiga, que compartas estos conceptos que no son solamente conceptos, sino más bien son experiencias vividas en función de cosas que te han pasado y que yo sé que desde ahora, ahora en tus espacios de acompañamiento a otras personas, pues también lo llevas adelante. Entonces, qué bueno que lo traigas acá a este espacio. Fíjate que quisiera entonces plantearte de pronto para alguien que puede estar en ese punto, ay, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Si todavía no le ha llegado a esa persona el stop de que la vida la obligue a inmovilizar alguno de sus extremidades o qué sé yo, ¿cómo pudiera ser un comienzo amable para alguien que no tiene idea de cómo presionar el botón de pause? Sí, muy importante lo que comentas y esta interrogante que le vas acá, ¿no? Que más que para mí es interesante porque dudo que en este momento actual, en el mundo, no esté presente eso que acabas de describir. Y yo me atrevería a proponer que para esta persona que aún no lo tiene identificado, no, incluso no sabe que existe un botón y por supuesto no sabe dónde está el botón, se dé cuenta de cómo su cuerpo y cómo su mente responde a situaciones cotidianas, por ejemplo, a situaciones que tienen que ver con lo que representa importancia para sí. Lo que quiere decir es que puede estar en condiciones que tengan que ver con su vida personal, con la familia y con su ámbito profesional o laboral, en donde sienta que hay una especie de cortocircuito. Es decir, es como, quiero atender algo, sé que tengo que atender algo, pero la verdad es que no quiero. No Pero quiero. Y lo la siento, o sea, verdad, "Uy, es que y yo lo no quiero ir por siento, a allá". veces sentimos una molestia, una incomodidad y no sabemos por qué. Y eso es eso es un aviso del cuerpo. Indudablemente, pues habría que explorar un poco para saber qué es eso que está ocurriendo allí, ¿sí? Y para que, bueno, te des cuenta de que hay algo que estás generando conflicto, con algo que tú bien sabes, Ana, que para mí es hoy en día una bandera importantísima, que tiene que ver con la congruencia que tienes con tus valores, con cómo esos valores están siendo honrados, atendidos, con cómo, por ejemplo, si uno de mis valores, de mis valores fundamentales, porque tenemos muchos valores y más de los que nos imaginamos, y más de los que más de lo que nos imaginamos son los valores que no honramos. Y eso es parte de lo que nos genera estrés, fatiga, desilusión, rabia. Y muchas veces, obviamente, no somos conscientes. Sin embargo, al contrario, cuando sucede lo contrario, cuando somos conscientes de, por ejemplo, uno de mis valores fundamentales y que siento incluso cuando es honrado, es el valor de la libertad. Ahora, si bien el valor de la libertad para mí es un valor importante, no depende de nadie que ese valor sea honrado y sea congruente con las acciones y las decisiones que tomo y que genero. Es mi responsabilidad. Entonces se trata de cómo yo honro ese valor, cómo en cada decisión que tomo, en cada acción que genero, puedo preguntarme si estoy sintiendo, es como si pudiéramos imaginar que tenemos un sensor en el cuerpo, que de hecho es así, pero imaginemos que ese sensor está en algún lugar, en ese lugar en donde, escuchando esto, a ver, eso está aquí en el estómago, está en la espalda, está en la pierna, está en el brazo. Y ese sensor está allí haciendo como cortocircuito, me está generando incomodidad, así como cuando
no sé, la ropa te queda apretada. Eso es solo un ejemplo. Y algo está pasando allí y lo paso de largo y no le presto atención. Y por eso sigue estando allí, sigue estando allí, sigue estando allí, hasta que te dice en la cara, te explota en la cara, esto está pasando. O peor aún, no te lo avisa y te lleva a un plano en donde no puedes salir. Entonces, conocerte, conocer tus valores, quizá yo puedo decir, bueno, sí, yo conozco mis valores, yo soy una persona honrada, yo soy una persona eh, respetuosa, soy una persona, o sea, para mí como valor, para mí el respeto, el amor, la honradez es importante. Son valores base, ¿sí? Que quizá la costumbre es que esos valores son para mí en acción porque los pongo a disposición para otros, porque es una vía de dos calles, porque esos valores no solamente yo me doy cuenta que los estoy honrando o no, también pueden ser percibidos por otros. Si yo digo que para mí el valor de la libertad es importante, seguramente, Anita, tú que me conoces, sabes de qué manera para mí la libertad debe estar marcada, es decir, el que la libertad esté allí presente forma parte de las acciones y las decisiones que yo voy a tomar. Y que, Claro, muchas, y que si no necesariamente tomo acciones, o mejor dicho, honro ese valor, bueno, eso va a generar ese chispacito, ese cortocircuito que yo comento, y te va a hablar y te va a decir, a ver, qué está sucediendo y cómo esa amabilidad, ese disfrute y esa celebración por ese recorrido que transitas, por cómo ese recorrido y lo que en este momento, en esta etapa de tu vida actual estás atendiendo, cómo eso te va a llevar a ese lugar o esa condición en la que quieres estar. wow. Bueno, para las personas que están allí atentas, yo quiero comentarles que justo Débora está acreditada en una metodología en valores, ¿ok? Una metodología internacional donde precisamente hay gente que se ha tomado la tarea de estudiar los valores del ser humano, cómo impactan los valores en el desarrollo y en el desempeño de una persona en todo su espacio personal, profesional, etcétera. Así que todos los puntos de contacto de Débora se los voy a dejar acá en el texto del video porque luego ustedes la pueden contactar porque justo ella ofrece ese tipo de acompañamiento. Si de pronto no tienes totalmente claro, bueno, ¿cómo es que yo puedo comenzar a gestar una vida en función de lo que es importante para mí, de lo que sí es valioso para mí? Bueno, no tienes ni siquiera por qué saberlo porque tal vez tenemos como, nos falta información en ese sentido. Bueno, ella tiene la preparación y has mencionado algo que me gusta mucho, Débora, y por eso realmente eres una invitada especial en este espacio y es la congruencia. Realmente yo creo que es muy, muy valioso desde ese espacio de lo que nosotros somos como personas, que realmente eso que es importante para nosotros esté conectado con lo que hacemos, con lo que decimos, con las decisiones que tomamos, no porque seamos perfectos en lo absoluto, somos seres humanos y desde esa humanidad estamos llamados a equivocarnos cualquier cantidad de veces, pero sí es importante que la alineación, o sea, no es posible y yo te conozco, y cuando tú hablas de esa amabilidad contigo, de ese detenerte, yo sé que eso es algo que realmente practicas y me encanta que lo puedas transmitir, así que estoy segura, amiga, que este no va a ser el único episodio en el que vamos a estar juntas, porque luego te voy a invitar a otro, Dios mediante, para que hablemos de eso, de los valores, de cómo las personas pueden definitivamente profundizar un poco más en ese espacio que sí o sí nos da la posibilidad de tener una vida con resultados con más sentido para nosotros, que creo que es tan importante. Me gustaría, ya estamos cerca de cerrar esta entrevista, amiga querida.
Con relación hay dos aspectos que también mencionaste que tienen que ver con la celebración y el disfrute. ¿Cómo sumarlo en esa misma dinámica que tenemos bueno, ya ok, se van a llevar varias tareas, ¿no? Después de ver Sí. este episodio, empezar a ser amables, empezar a auditar si estamos, primero, bueno, definir qué es eso de la amabilidad para mí, conmigo y cómo puedo asegurarme de que en efecto, pues estoy siendo quizá un poco más amable conmigo, cómo estoy validando eso que es realmente importante y si me estoy escuchando, porque fíjate que todo lo que nos comparte tiene que ver con ese observarme, estar atento qué me está diciendo mi cuerpo, en dónde tengo el cortocircuito, como dices tú, ¿no? Para, para ver entonces, bueno, qué acciones voy a comenzar a generar. Entonces, bueno, ya esas son varias tareas que se llevan de este episodio, más por supuesto me encanta y no quiero dejar en lo absoluto por fuera esto de la celebración y el disfrute. ¿Cómo lo sumamos a todo Sí, eso que ya les hemos dicho a todas las personas que agreguen también en su vida? sí. Yo creo que de manera concreta, porque indudablemente bueno, acabas de decir algo súper clave, es ese observarnos, que en este momento por esa razón, o por ese y muchas razones, cada vez más se está haciendo presente y se está concientizando sobre la importancia del estar presente, con las distintas herramientas, con la herramienta que sea. El hacerte consciente que cuando me siento de cierta manera, ¿qué está pasando conmigo? ¿Y dónde está pasando eso que está pasando? Y a partir de allí, porque podemos hablar acá de miles de herramientas, pero no todas esas herramientas funcionan o aplican para ti o aplican para mí, porque cada uno de nosotros tiene una esencia distinta, tiene un funcionamiento distinto, un Tal disparador cual. distinto. Entonces, yo creo que podemos llevarlos en esa dirección o en esa línea. El orden de los factores no altera el producto, pero si somos amables con nosotros y empezamos a educar, a incorporar en cada cosa que hacemos el disfrute, en cada cosa que hacemos el disfrute. Es un paraguas, en mi opinión, poderosísimo para combatir mucho de lo que trae consigo los distintos desafíos a los cuales nos enfrentamos todos los días. El desánimo, el de pronto me desmotivo, de pronto, bueno, no estoy obteniendo los resultados que deseo Me y frustro. me frustro, todo tipo de cosas que puede estar presente, porque no todo es felicidad. Así. Ahora, ¿qué diferencia puede surgir cuando hago consciente y educo mi mente? Y eso va a ser, por supuesto, un, es decir, una presencia, un abordaje en el cuerpo que se va mimetizando y se va integrando el disfrute, como el disfrute en cada cosa que hago, educando, educándome para que el disfrute esté allí, no porque los demás me digan que eso representa un disfrute, es porque yo siento y me beneficio de ese disfrute. Es decir, cuando de pronto hago esa pausa y te pongo un ejemplo breve, si yo estoy exhausta, esto es algo que aprendí de un colega en unos espacios que teníamos también en donde yo recibía un acompañamiento, ese disfrute era esa especie de recompensa y así lo tengo incorporado. A mí me gusta mucho el café y cuando paso mucho tiempo en exposición de trabajo, acá yo sola frente a la computadora, que además son espacios en donde nos exigimos más, pues el café, un rico café, colar un rico café, Rico. es sin duda alguna algo que puede representar gran disfrute. Pero es hacerlo consciente y conocer qué es lo que realmente te agrada, qué es lo que realmente te genera placer. Me tomo el café, si estoy trabajando desde casa, hago mucho home office, me preparo el café y me poso en la ventana. Desde mi ventana hay una vista muy bonita, tú la conoces, Anita, y me regalo 5 minutos. No tienen que ser mucho, porque probablemente pues estoy ajustada con tiempo y tengo compromisos, metas. Y me regalo 5 minutos. Pueden ser 10, pueden ser 20, no pasa nada.
Y conscientemente estoy tomando café y estoy observando, me estoy dando cuenta de que hay un panorama hermoso que ver en ese momento. Están, bueno, acá en Caracas, las guacamayas, cuando están por allí alborotadas, hay sol o no hay sol. Es decir, me hago consciente y contemplo. Sí. Entonces, la contemplación, aquí yo incluiría dentro de ese disfrute en una combinación perfecta. Es algo que creo que pudiéramos sumar. Y cuando hablamos de la celebración, una anécdota es que al principio, bueno, ya mis cochis están dateados, pero al principio hubo un momento en donde teníamos una sesión y yo preguntaba, bueno, ¿y esto? Cuando se manifestaba un gran logro de algo que se habían propuesto y me hacían saber que ese logro ya se había materializado. Y al yo hacerles la pregunta, ¿y de qué manera lo celebras? De 10 personas, no hubo una persona que me dijera en ese momento de qué manera celebraba sus logros. Entonces, algo que sumaría, pero a total disposición. Celebremos, celebremos. Y te sorprenderás o te sorprenderías de las respuestas que hubo luego de él darse cuenta. Bueno, claro, porque entonces volvemos al origen, conectamos con lo que nos funciona, con lo que nos gusta, con lo que nos llena de vitalidad. Y hubo ejemplos como, bueno, yo esto lo voy a celebrar hoy en mi bañera, me voy a tomar un vinito, por ejemplo. Fue una persona que me compartió la manera en cómo iba a celebrar eso que estaba compartiendo como algo importante. Bueno, ¿sabes que voy a salir a caminar con mi mascota? Eso es una manera de celebrarlo. O sencillamente me voy a ir al cine, me voy a ir a tomar unos tragos, o me voy a tomar un trago con mi esposo, o me voy a comer una rica cena, o sencillamente me voy a dar una ducha, me voy a poner a ver una serie que me guste. Es lo que a ti te funciona. Tal cual, tal cual. Entonces, al final, pudiéramos hacer ese anillo, ese match entre a partir de qué es eso que puede provocarnos. Si así pudiéramos estar atentos a ese cortocircuito como algo que nos incomoda, entendiendo que si nos incomoda no necesariamente es que sea malo, es que hay algo por hacer. Hay algo que Y atender ahí, hay ¿no? algo que atender, hay algo que atender, hay algo que está sucediendo en nosotros que es como que ocurre con esto, ¿sí? Y a eso le aplicamos el polvo mágico de la amabilidad, el polvo mágico del disfrute y el polvo mágico de la celebración. Bueno, eso nos puede llevar a construir una vida en balance, que sin duda nos va a permitir poder proveer a quienes nos importan y a lo que nos importa la mejor versión de nosotros mismos. Qué belleza, amiga. De verdad que estoy encantada con esta entrevista. Gracias, gracias por pues regalarnos algo tan valioso como tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, un poquito de tu historia y desde allí pues poder nosotros tomar tips y datos de cosas que desde lo sencillo, desde lo amable pueden generar resultados diferentes en nuestra vida. Estoy completamente segura de eso. Así que bueno, amiga, quiero enviarte un abrazo así bien apretado, lleno de gratitud por este compartir, este ratico sabroso que espero sea de utilidad para las personas que se conectan semana tras semana en este espacio. Gracias a Dios, pues ya durante 3 meses consecutivos Wow. compartiendo estos episodios cada semana nos deja una idea nueva, una manera distinta, un estilo diferente de cómo sumar bienestar a nuestra vida, cómo avanzar hacia esas decisiones que quizás nos cuesta un poco y como tú justo acabas de cerrar que nos permitan crear esa versión nuestra con la que nos sintamos en paz, con la que nos sintamos alineadas, satisfechas, contentas, porque
siempre somos diferentes y nos estamos haciendo continuamente, nos vamos construyendo. Así que bueno, amiga, quiero darte infinitas gracias y por supuesto, antes de finalizar, preguntarte si tuvieras que dar un consejo de oro. Yo sé que, bueno, a muchos pues no nos gusta dar consejos por ahí, pero bueno, imaginemos que este es un espacio idóneo para que des un consejo de oro a esas mujeres que se están conectando con este espacio y que tuvieses la oportunidad, o sea, supongamos que por alguna razón, bueno, todo lo demás, ok, tomaron datos, pero que tú quieres que no se les vaya a olvidar esta parte en especial. ¿Cuál sería? A ver, wow. Antes de dar ese consejo que lo voy a dar imaginándome que me lo están pidiendo, porque Ajá. bien comentas y siempre hago bandera de eso. Los consejos no son útiles si alguien no los pide. Y bueno, antes de eso quiero agradecerte este espacio también, quiero agradecer tu invitación. Me siento sumamente feliz de estar en este rato conversando y generando ese aporte para quien lo requiera y al momento de escucharlo le haga sentido y le sea funcional y le sea de provecho y sobre todo le sea de valor. Amén. Y ese consejo mm, sería, date la oportunidad de entrar en ese maravilloso mundo de lo que significa conocerte. Cuando te conoces, te quitas de encima un morral lleno de piedras. Bueno, Conocerte es el mejor regalo que te puedes otorgar. Conocerte, sin duda alguna, lleva su tiempo, sin duda alguna lleva etapas, lleva desafíos. Puede llegar a ser incluso doloroso, porque te confronta con lo que llevas mucho rato haciendo. Sin embargo, eso te da libertad. El conocerte te da libertad. Así que date la oportunidad de conocerte. qué belleza. Bueno, amiga hermosa, gracias. Gracias por, bueno, imagínate, con ese consejo de oro, la verdad. Ha sido magnífico tenerte en este espacio. Te auguro muchísimos éxitos en todo lo que emprendas en adelante. Sabes que te admiro muchísimo y bueno, espero que todas las personas que hayan visto este espacio puedan luego conectarse contigo desde tus redes sociales, que voy a dejar la información acá en el texto del video y también invitarlas a que nos dejen comentarios si les ha gustado esta conversación, a que continúen sumándose cada semana, porque voy a estar pues compartiendo nuevamente un episodio cada semana, compartiendo ideas, tips, herramientas que les ayuden a reinventarse, a crear una vida en bienestar. eh, para explorar y explotar todo su potencial, porque la verdad es que tenemos absolutamente todo para ser plenas, para ser felices. Así que gracias, gracias Mm. por, por este rato y bueno, nos seguimos viendo. Chao, Muchísimas chao. gracias. Chao, chao, gracias.